Muy bien, hoy nos encontramos ya en la última clase de nuestra serie de catequesis y querigma que hemos ido empezando en el mes de junio. Esperamos que haya sido de mucha ayuda para comprender los nuevos paradigmas y sobre todo para comprender los retos que se nos están presentando ahora en nuestra catequesis. El primer gran reto es eh, difundir con mayor experiencia de vida el tema del querigma. Un querigma no necesariamente hablado, sino vivido, que es lo que nos llama mucho y nos cuesta en algunos momentos realizar. Eh, este querigma da paso a esta nueva etapa del ser del catequista, en estos momentos formativos y en estas dimensiones del catequista. El primer momento que nos presentaba el Directorio General para la Catequesis, que surgió eh, en los años 90, nos afirmaba de tres dimensiones, que hemos ido meditando cada una de ellas: el ser, el saber y el saber hacer. Pero estas tres dimensiones que se nos han presentado en el Directorio General para la Catequesis, luego de haber pasado estos años, luego también de haber afrontado nuevas realidades y nuevos paradigmas, se nos replanteó nuevamente este ser, saber y saber hacer que se nos presentaba como dimensiones de formación de la catequesis. Se nos presenta en este nuevo directorio de la catequesis o para la catequesis de este 2020 desde otra óptica, un poco más profunda, un poco más con las vivencias que estamos teniendo en la actualidad y sobre todo con los nuevos retos, ¿no? Hay nuevos retos que nuestro tiempo tiene que afrontar y ya no es como antes la catequesis, ni la gente, ni nosotros mismos somos como antes. Por eso permítanme presentarles, aunque ya en alguna medida ustedes han podido meditar, hacer el trabajo que se vence este 31 de julio, han podido leer y releer el documento de este directorio para la catequesis. Yo les invito a que nos centremos ahora en los aportes. Desde mi mirada vamos a ver los aportes que este directorio general para la catequesis actualizado, estudiado, meditado, nos ofrece. Entonces, permítame compartir solo algunos numerales de los que ya ustedes obviamente tienen ya leído, algunos ya han presentado el trabajo, han enviado. Entonces, yo les pido por favor que me den esa oportunidad de explicarles solo los numerales que a mí curiosamente me llama la atención porque son un aporte para nuestra iglesia ahora, ¿no? Entonces estamos en el numeral 136 y hasta el 150 es la tarea. Vamos a revisar solo algunas cositas interesantes. Por ejemplo, en el numeral 136, cuando habla del ser del catequista, aquí agrega una interesante relación, especialmente agrega, y eso lo meditaremos un poquito más abajo, en el ser le agrega algo que se ha disminuido con el paso del tiempo. ¿Cuál es? El tema de la fuerza relacional. Por ejemplo, aquí dice, ¿no? La formación del catequista incluye varias dimensiones. Eso ya lo sabemos, ya lo hemos ido meditando con el anterior directorio general. La más profunda hace referencia al ser del catequista. También lo sabemos porque ya lo hemos meditado. Antes incluso de hacer de catequista, ¿no? Eso también nosotros lo sabemos porque ya lo hemos, reitero, ya lo hemos ido meditando, pero sí sería bueno resaltar una cosita que aquí pone, ¿no? Dice, ¿no? De hecho, la formación lo ayuda a madurar como persona. Aquí es lo que a mí me llama mucho la atención y quisiera que se pueda tener en cuenta porque en el saber del catequista vamos a notar una cosa un poquito más interesante. En el saber del catequista ya no solo nos habla de el conocimiento intelectual que pudiéramos tener, sino nos habla de otro rubro también. Entonces, aquí lo que me llama es esto, madurar como persona, ¿no? Entonces, para madurar como persona, el ámbito del ser del catequista, que es lo que habíamos ya meditado, no solo ahora hará referencia a mi ser personal. Ahorita lo veremos más abajo, ¿no? De hecho, la formación lo ayuda a madurar como persona, como creyente y como apóstol.
Se remarca la palabra apóstol en este numeral para hacer o darnos a entender que nosotros como catequistas no solo tenemos ese servicio de ser catequistas, sino aquí lo remarca como la palabra apóstol. Ya, entonces tenemos que madurar con ese sentido, con ese criterio, con esa realidad de ser apóstol. No solo eres un catequista, miren, como el directorio para la catequesis actual nos está llamando, tenemos que madurar como apóstoles. Esta dimensión que estamos hablando del al ser catequista hoy ha disminuido y ha disminuido su fuerza. ¿Por qué ha disminuido su fuerza? Porque lamentablemente no mirábamos cuál, esta realidad, el aceptar que no solo somos, o sea, no solo la palabra soy catequista, sino que también aquí el directorio general, el directorio para la catequesis del 2020-22 nos habla del ser, saber ser con el otro. O sea, si yo me formo, y aquí viene lo que estábamos diciendo hace rato, yo maduro no para mí solamente. O sea, yo cuando soy catequista y mi conciencia de ser persona es madura, no solo maduro para mí, sino también para los demás. Cuando maduro como creyente, mi fe no solo se encierra en mi ser, en que yo sea mejor que los demás en fe, sino en referencia a los demás. Entonces, y aquí como apóstol, más todavía se remarca, por eso decía hay que recordar esta palabra apóstol. ¿Por qué? Porque cuando se nos habla de ese ser como apóstol, yo maduro como apóstol, el apóstol no existe si no hay personas. O sea, el apóstol nos ayuda a entender que es un ministerio para los demás. Nuestro ser es un ser para los demás. Ya, no es un ser simplemente intimista. No es el ser de Nietzsche, del yo o el super yo, sino es un ser para los demás. Entonces, el directorio para la catequesis nos está hablando de esa realidad que ha disminuido mucho. Podríamos poner algunos ejemplos, ¿no? Cuando el catequista solo va a la catequesis, dicta su hora y ya no se sabe nada más de él. O sea, es catequista, está frente a los demás, pero no contempla realmente su ser catequista, un ser comunitario, no es un ser individual. Yo no soy catequista solo para mí, soy un catequista para los demás. Entonces, por eso aquí viene esta palabrita, saber ser con, porque no solo es para los demás, sino que también hay que saber ser con el otro. Un adulto viene al catequista, al animador de tu capilla, o a ti viene y te dice, mira, estoy pasando problemas matrimoniales, estoy atravesando una crisis matrimonial, ¿cómo le acompañas? Si nuestro ser no es maduro, ¿cómo le acompañas a esa persona? Si nuestro ser creyente no es maduro, ¿cómo le acompañas a esa persona? Si nuestro ser apóstol no es madura, pues nuestra fe en ese ámbito, ¿cómo acompañas a esa persona? ¿Qué pasa cuando alguien que debería guiar, debería acompañar, debería saber ser con el otro, en vez de acompañar, aleja? Que en vez de animar, desanima, entristece. Este saber ser con el otro es una dimensión que en este directorio para la catequesis se agrega, y es una cosa que se sigue meditando, y yo creo que va a sacar mucho fruto esto, saber ser con el otro. ¿Ya? Entonces, una de las cosas que me llama mucho la atención de este directorio para la catequesis, en este numeral 136, es agrega el saber ser con, no solamente el ser, sino el saber ser con, haciéndonos entender que hay un ser para los demás, y ese ser para los demás es el catequista. ¿Cómo? Siendo ser para los demás, no se desgasta. Como siendo un ser para los demás, no cae en el estrés de decir, ya estoy cansado de anunciar a Jesucristo. ¿Cuántos catequistas con el paso del tiempo
de sus funciones y de sus labores. Los primeros años han estado bien metidos en la vida parroquial, comprometidos con sus grupos, y pasaron un tiempo más, llegó una crisis fuerte y terminaron dejándolo todo. Incluso ya, lastimosamente se ha visto casos de catequistas que, siendo catequistas, terminaron siendo de otra religión o de otro movimiento religioso cristiano. Entonces, aquí viene esta palabrita, ¿no? Saber ser con, porque a veces nos damos al otro y le damos todo lo que nosotros tenemos y nos quedamos vacíos. Nos quedamos en la nada. Y eso es un poquito lo que nos está hablando. Miren, solo en este numeral podemos ir viendo esta realidad, el saber ser con el otro. Aquí dice, ¿no? Bajamos un poquito más, nos habla, dice, además, para que el catequista pueda llevar a cabo su tarea adecuadamente, la formación también estará atenta a la dimensión del saber, que ya también nosotros conocemos desde el otro directorio general, esta dimensión del saber, ¿no? Profundizaremos algo más, pero aquí ya habla de una doble fidelidad. La dimensión del saber tiene una doble finalidad. ¿Cuál es la doble finalidad del saber? Primero, una fidelidad al mensaje. El catequista no puede decir, bueno, yo creo que esto es así. Yo creo que está diciendo esto. Yo en mi interior he meditado, he agarrado la Biblia y a mí me dice esto el Señor y te está diciendo esto. Entonces hay que tener una fidelidad al mensaje. Por eso nos formamos, para no cambiar el mensaje. ¿Cuántos hermanos, guiados tal vez por una mirada parcial de la Biblia, animadores, ya sean miembros de la Iglesia Católica, leyendo la Biblia parcialmente, se dejaron vislumbrar por un mal mensaje y se alejaron de la Iglesia Católica y construyeron otra paralela? Entonces, por eso es que aquí la dimensión del saber nos indica que tenemos que tener una doble fidelidad. O sea, tenemos que ser fieles al mensaje de ¿quién? Al mensaje de Jesucristo. ¿Para qué? Para no caer en el error de salirnos de ese mensaje. Entonces está la doble fidelidad, el mensaje y también a la persona y en el contexto en el que vive. Si debemos de ser fieles al mensaje de Jesucristo, también debemos ser fieles a esa persona que nos está escuchando y en el contexto en el que está viviendo. Entonces, esta dimensión del saber, ya en esta introducción del 136, numeral 136, nos habla de esa persona, que tenemos que ser fiel fiel en la enseñanza a esa persona, con su contexto social en el que se desarrolla, en el que se desenvuelve, ¿no? Entonces, no podemos caer también en esta otra finalidad de decir, bueno, a mí me toca hoy día dar los mandamientos. Eso es lo que me toca hacer en este día y ya dejo de conversar, dejo de acompañar, dejo de ver a la persona. ¿Ya? Entonces, es la doble finalidad del saber. Fidelidad al mensaje, fidelidad a la persona. La persona merece que le seas veraz, sincero y no le estés chamullando, pues. Y no le vendas gato por liebre. Pero no le des algo que él no está queriendo, que él no está pidiendo. Dale en sinceridad aquello que le pertenece, cual recibir el mensaje de Jesucristo en su idioma, en su lengua, en su cultura, sin salirte de la verdadera fidelidad al mensaje. Ahí está. Dado que ya terminamos con el último, solo miren en ese numeral 136 nos habla de esa generosa y voluminosa tarea de ser catequista. Dado que la catequesis es un acto comunicativo y educativo, que eso también ya habíamos visto, la formación no descuidará la dimensión del saber hacer. ¿Ya? Entonces, podríamos concluir hasta ahora de estas tres dimensiones una cosa, que en el primero, que es el tema en la dimensión del ser, agrega algo, en la segunda nos habla de una fidelidad doble al mensaje y a la persona, y en la tercera nos habla de ese saber ser que ya habíamos meditado, pero también llegará un momento en que traiga una novedad este documento. En el 137 nos habla de la unidad de ambas, perdón, de las tres, de esta triple patita, de esta trípode, nos habla la unidad, ninguna va alejada, ¿ya? Entonces,
Vamos a ver ahora esta novedad. En el numeral 138, ya después les damos un tiempo de 5 minutos para que pregunten algunas cosas antes de pasar a estas dimensiones. Y solo aclarar, reitero, solo vamos a aclarar algunas cositas nada más. Porque ustedes tienen que hacer la demás tarea, pues, ¿no? Si no, les vamos a dejar servido todo. Explícitamente, en el numeral 138, nos habla de una mirada sobre nuestras deficiencias, ¿no? A veces no tenemos todas las habilidades, ¿no? Algunos catequistas muy bien cantan, otros catequistas no cantamos nada. En vez de cantar, sacamos todos los gallos habidos y por haber. Otros catequistas son muy dinámicos, otros catequistas no lo somos, a veces somos un poco más serios. Otros catequistas pues tienen una sabiduría prominente de memorizar cosas, de recordar citas bíblicas. No todos tenemos ese don, algunos sí, otros no. Entonces agradecemos, dice el 138, el esfuerzo que tenemos por adquirir habilidades, ¿no? Pero eso no debe llevar a pensar en los catequistas como agentes competentes en las diversas áreas que tenemos, ¿no? Sino principalmente tenemos que recordar que el catequista es una persona que ha experimentado el amor de Dios. Eso es lo que hay que remarcar aquí. Y abajito vendrá una bonita canción, bueno, un texto bíblico que en muchos momentos se ha hecho canción. Por ejemplo, dice, no importa tanto las habilidades, sino lo importante es la experiencia del amor de Dios que tú como catequista tienes. ¿Eres una persona que ha experimentado el amor de Dios o no eres una persona que ha experimentado el amor de Dios? Las habilidades, como los dones, vienen después, ¿no? O sea, lo demás se te dará por añadidura, dice el Señor, ¿no? Entonces, aquí hace referencia a esto. Recuerden, catequistas, ustedes han experimentado el amor de Dios. No son un capricho. No, es que yo no tengo dones. Y aquí viene la inquietud de los catequistas a veces, o cuando te invitas a alguna persona para que sea catequista, eh, mucha gente piensa que, no sé, o sea, mucha gente interpreta, padre, pero yo no tengo dones, ¿qué dones voy a tener? O sea, ¿qué dones tengo, Señor? No, no sé. No, por eso no puedo ser catequista, yo no sé hablar, como Moisés estamos, ¿no? Y el Señor nos dice, oye, hijo, ánimo, vas a rescatar al pueblo de Israel, tu pueblo. Pero Señor, yo soy un tartamudo, no sé hablar. A veces le ponemos las excusas al Señor, o como uno de los profetas, pero soy joven, pero Señor, no sé Biblia, pero Señor, no sé teología, pero Señor, no sé cantar, ni toco la guitarra y en la ducha ni siquiera canto. Se nos vienen esas inquietudes y podemos pensar de que no somos idóneos. Y aquí lo importante para el catequista y para el animador cristiano es esto: recordar que uno se anima para acompañar y formar porque has experimentado algo distinto. ¿Cuál? El amor de Dios. ¿Ya? Y más abajito lo termina remarcando y dice, y que solo por esta razón, que se ha experimentado el amor de Dios, nos ponemos al servicio del anuncio del reino. Solo por esta razón. Y aquí nos anima diciendo, no te preocupes, tú da lo que tienes. Y utiliza el texto bíblico de Marcos 6:38. ¿Qué dice Marcos 6:38? Para los catequistas que estaban desanimando, para los catequistas que incluso en nuestra escuela de evangelización han empezado bastantes, algunos ya se han terminado retirando diciendo, yo no doy para mucho, me cuesta en las clases virtuales, me cuesta escribir, me cuesta leer un poco. Aquí el texto te dice, sé como el joven que generosa y auténticamente pone su disposición para la comunidad, diciéndole, aquí están mis 5 panes y mis 2 peces. Aquí tienen mis 5 panes y mis 2 peces. ¿Qué son los 5 panes y qué son los 2 peces que este joven tiene? Todo lo que tiene. No tendrá mucho, tal vez no alcance para bastantes, tal vez en nuestra lógica sea poquitito. Para 5,000 personas, 5 panes y 2 peces, yo creo que algún gordito se lo acaba en un ratito.
Pero aquí te está diciendo, ofrece tus 5 panes y tus 2 peces. Dios puede hacer con tus 5 panes y con tus 2 peces más de lo que tú piensas que se puede hacer. Ánimo, recuerda este texto bíblico. Entonces, me llama mucho la atención aquí esto. Bueno, continuamos. Aquí en la primera dimensión, la riqueza que agrega es esto. El ser y saber ser con. Saber ser con madurez humana, con madurez cristiana, con una conciencia misionera. El catequista es la riqueza que pone aquí. No solamente es una persona para sí misma, es una persona para el otro, para los demás. Es un ser para los demás. No es un ser egoísta, no es un ser centrado en sí mismo. Es un ser que va fortaleciendo su vida en esa relación con nosotros. Es lo interesante de estos numerales. Ya ustedes lo van a ir meditando y leyendo porque hay muchas cosas, ¿no? Esta maduración humana nos lleva a comprender lo que vendrá después en el saber. Por ejemplo, cuando uno madura su ser persona, su ser cristiana y su ser de conciencia misionera, está en cierta manera fortaleciendo su vida completa. Y aquí está la gran novedad. En este documento está la gran novedad, el número 141. ¿Por qué está la novedad del 141? Porque cuando una persona es madura, sabe, se da cuenta y se reconoce que es una autoridad, que tiene una cierta autoridad sobre sus catecúmenos o para sus catequizandos, incluso para los papás de los catequizandos. Y en el 141 dice eso, ¿no? En el 141 habla de esa realidad. Dice, al reiterar su compromiso con la maduración humana y cristiana de los catequistas, la Iglesia llama la atención sobre la tarea de vigilar con determinación para que en el desarrollo de la misión del catequista se garantice a cada persona, especialmente a los menores y a las personas vulnerables, la protección absoluta contra cualquier forma de abuso. Aquí ya nos va vislumbrando una novedad que en el saber se nos dirá completamente. Y esa es la novedad. La novedad de este documento del Directorio para la Catequesis habla de esto. Una persona, mientras se va formando bien en su ser y en su saber ser con el otro, saber ser para los demás, va entendiendo que el catequista en cierta manera es una persona de autoridad. Nuestro vicariato no tiene ciudades grandísimas. La mayoría vivimos en parroquias pequeñas, ciudades pequeñas. Al sacerdote se le conoce, al animador se le conoce, al catequista se le conoce. La población conoce quién es el catequista, quién es el animador cristiano, quién es el sacerdote, quién es el diácono, quién es la religiosa. Los conoce. ¿Por qué? Porque vivimos en contextos pequeños. Entonces, por eso es que si a un catequista en el mercado le ves discutiendo con otra persona, el catecúmeno, el catequizando, el papá del catequizando, te observa y pierdes autoridad. Tal vez no te va a decir nada, tal vez ni te diga nada a ti de frente, pero después lo puede comentar con otra persona. Ya, y aquí en el 142 habla de eso, mira, por su servicio, el catequista desempeña un papel con las personas que acompaña y es percibido por ellas, mira, y es percibido por nosotros, por los que acompaña, como una persona de referencia. Somos personas de referencia. Y aquí termina rematando, dice, que ejerce cierta forma de autoridad. Tienes una forma de autoridad. Tu vida tiene una forma de autoridad. Y esa es la novedad que agrega este texto del directorio. Bueno, más que novedad, va concorde a todo lo que en este tiempo se viene desarrollando en cuanto a la doctrina de nuestra iglesia. Sépanse, reconózcanse como aquellos que tienen cierta forma de autoridad dentro de sus comunidades. Incluso en algunos sitios, yo sé que el catequista es invitado a las reuniones con los
con los jefes, los líderes de sus comunidades. O sea, no es simplemente algún nombramiento y, bueno, no queda nadie que él sea el animador, no queda nadie que él sea el catequista. Bueno, a nada, como dicen los jóvenes, a nada ya, pues aquí agarrémosle a él. No, recuerden que el catequista es una cierta forma de autoridad. Y por tanto, tiene que vivir con bastante respeto y conciencia esa autoridad. Reitero este numeral sería bueno, de hecho ustedes tienen que leerlo, ¿no? Yo solamente estoy apuntando algunas cosas de esto. Reitero esta invocación de leer bien el documento, no presenten una tarea de copyright, que es copia y pega de otro texto, porque uno se da cuenta fácilmente cuando copian y pegan, ¿no? Bueno, pero yo les invito a leer y dar su opinión sobre esto cuando hagamos el trabajo. Aquí lo interesante habla acerca de esta autoridad que tiene el catequista y tener cuidado, mucho cuidado, mucho respeto por la vida de la persona a quien se guía. Y aquí está siendo un poquito más persuasivo, ya ustedes entenderán cuando se lea, porque habla del abuso contra los menores de edad. Y aquí abajito lo dice, para evitar, dice, para evitar cualquier tipo de abuso, ya sea de poder, de influencia económico o sexual. Lo remarca muy bien este documento y es una de las novedades que se está teniendo con fuerza en toda nuestra iglesia. Frente a muchos casos de abuso que pudo haber sucedido y que pueden estar pasando, este documento nos habla del papel fundamental que tiene nuestros catequistas y nuestros animadores en nuestras iglesias locales, en nuestras comunidades. Son personas que ejercen cierta forma de autoridad, son personas de referencia para nuestra propia comunidad. Entonces hay que tener mucho respeto. Y aquí me recuerda al texto de Moisés y la zarza ardiendo. Moisés, quítate las sandalias porque el lugar en donde estás pisando es tierra sagrada. Es tierra sagrada. No puedes pisar la vida de tus catequizandos, de tus catecúmenos. Recuerda que tú tienes una cierta forma de autoridad y según esa autoridad puedes guiar, acompañar y mejor hacer madurar esa fe, ¿no? Entonces, bueno, ese numeral es el 141 y 142 son numerales que yo les invito a releer, es algo que se ha agregado por todas las cosas que han estado pasando en la iglesia, y que ustedes también recuerden esa forma de autoridad que tienen, esa cierta forma de autoridad que les percibe la gente, para que con esa misma ejemplo de vida puedan ser testimonios creíbles, ¿no? Creíbles de lo que ustedes dicen, ¿no? Así que les invitamos. Y aquí viene esto, ¿no? Ya pasamos al saber. En el saber reitera nuevamente lo que dice el Directorio General para la Catequesis, hay que tener una formación bíblica, teológica, y conocimiento de la persona y el contexto social. ¿Ya? Entonces ya un poquito lo habíamos meditado eso, ya mirábamos los temas de la vida del catequista en su saber, qué es lo que tienen que estudiar, y aquí agregó un poquito más, aquí dice, ¿no? Los elementos principales del magisterio eclesial que deberíamos de conocer con respecto a la proclamación. Eso es lo que deberíamos conocer nosotros. ¿Ya? Bueno, viene también algunas ciencias que vienen a nuestra ayuda, nos da algunas características, dice, ¿no? Para poder hacer necesario tener cuidado en cómo hacerlo. Y en ese cómo hacerlo vienen aquí enumeradas 4 cosas: carácter sintético y querigmático, la calidad narrativa que debemos tener al presentar el relato bíblico, un estilo catequético de los contenidos teológicos, un conocimiento de tipo apologético, volviendo a retomar el tema del carisma. Y bueno, ahí empieza ya a hablar acerca de los contextos, ¿no? Por ejemplo, para los criterios con las ciencias que debemos aplicar, recordemos que tenemos que tener respeto por la autonomía de las ciencias. Las ciencias ayudan mucho, sí, tienen su propia autonomía, no pueden estar bajo nuestra sola mirada. Discernimiento y evaluación.
No todas las teorías científicas, no todas las teorías psicológicas, sociológicas y pedagógicas nos van a ayudar. Por eso hay que tener discernimiento y aquí básicamente es criterio, ¿no? ¿Qué criterio para saber qué teoría me puede ayudar, qué postura me puede ayudar para que nuestros amigos, nuestros catecúmenos, catequizandos entiendan? Y bueno, aquí va, bueno, ustedes ya lo pueden leer. En el saber hacer, que es la formación pedagógica y metodológica, nos habla para recordar que nosotros somos educadores y comunicadores. Entonces aquí ya viene el tema de la formación y nos invita a tener, pues en alguna medida, una forma de profundizar en cómo dar el mensaje, ¿no? Bueno, aquí están toditas esas cositas interesantes. Ya yo creo que lo van a leer muy interesantemente. Eh, Vamos a dejar de compartir nuestro texto. Prendemos nuestra pantalla y agradecemos este momento. Ya hemos visto, esas son las cosas que a mí me llaman la atención sobre este nuevo directorio para la catequesis. Espero que a ustedes también les llame la atención. Vamos a dar un espacio para preguntar sobre esto que hemos meditado y que también les llama la atención, ¿no? Agradecemos sus preguntas, pueden levantar las manos. Recordemos que ya es la última clase que tenemos de nuestro curso, ya el próximo martes, que vendría a ser este 1 de agosto, tendríamos ya, creo yo, el examen definitivo de nuestro curso, ¿no? Muchas gracias.